Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos aquí en una especie de mesa redonda, Raúl, Miguel y yo, y vamos a intentar responder diferentes preguntas que normalmente planteáis en los vídeos de una forma lo más personalizada posible, ¿vale? Entonces, si os parece bien, vamos a plantear diferentes preguntitas, vamos leyendo y damos una respuesta sobre cada una de ellas, ¿vale? Vamos a empezar con una que nos hacía Okusaki Ui, que nos decía: David dice una cosa y acá dicen otra, póngase de acuerdo que son del mismo equipo. David, en este caso Okusaki. No os riáis, cabrones. ¡Qué tío! Otra vez. Venga, va. Ya voy a votar así. 3, 2, 1. Bien, este tipo de cuestión lo habéis remarcado varias veces, donde parece que nosotros lo que hacemos es dar información contradictoria. Más allá de este tipo de información contradictoria, lo que sí queremos aclarar es que la información que damos sobre los diferentes ejercicios, en este caso era sobre el Facebook, lo que intentamos es analizar de una forma muy objetiva cómo es la ejecución del ejercicio, qué consecuencias tiene a nivel articular, a nivel muscular y qué problemas están asociados si yo realizo de forma incorrecta el ejercicio o si lo que hago es un abuso del mismo. De tal forma que intentar pensar que no hay ejercicios que sean que podamos catalogar como que son malos o ejercicios que podamos catalogar como son buenos. Hay ejercicios que son adecuados para las personas en determinados momentos. Entonces, en el caso del face pull, por ejemplo, David es un ejercicio que ha empleado muchísimo y que a través del vídeo que proponía Miguel, pues parecía que no era tan apropiado en un momento dado, pero recordar, como hemos dicho anteriormente, que el face pull no es que sea un movimiento incorrecto, sino que es un movimiento que tiene una serie de implicaciones a nivel articular que en determinadas situaciones, como aquellas personas que tienen un predominio de parte anterior, puede ser un poco contradictorio, digamos, o digamos a nivel de salud no es el ejercicio más óptimo, ¿no? Claro, yo creo que se puede resumir en que David es un sujeto sano, sin patologías de hombro, y otro tipo de población sí suele tener patologías de hombro. De hecho, comentaba Cano que un 30% de los usuarios de los gimnasios suelen tener problemas de hombro. Por lo tanto, hay que considerarlo. Es así. Aparte, tenemos que hacer una revisión crítica con nosotros mismos y pensar que, por ejemplo, hace 30 años, Sharman, cuando empezó a estudiar el psoas ilíaco, empezó a detectar que, por ejemplo, podría asociarse la patología o la compresión lumbar cuando hacíamos un crunch abdominal. Y todos, en clase de educación física, hacíamos test en los que nos medían la flexión abdominal, ¿no? El hacer un crunch abdominal. Así con todos los ejercicios. Y por eso creo que hay que ser muy críticos, porque cuando nos dicen pero la hiperextensión lumbar, el jalón, el pre, empiezan a salir ejercicios de moda, como en este caso el face pull, que yo soy el primero que lo realizo, pero hay gente que tiene patologías o alteraciones dentro de su hombro, dentro de cualquier articulación, y que posiblemente, buscando una variante sencilla, como propusimos en ese vídeo, pues esté el problema solucionado. Entonces, a todo lo que hemos llegado en este momento en el que muchas veces parece que nos contradecimos los unos a los otros, al contrario, lo que pasa es que va a haber siempre ejercicios que sean muy seguros, muy fiables, pero que incluso con esa seguridad y esa fiabilidad no sean buenos para una persona que, por ejemplo, pues tenga dolor lumbar o que tenga algún tipo de alteración. Por eso, siempre desde Power Explosive Team y desde Power Explosive tenemos esa visión tan crítica de intentar buscar aquellas opciones que puedan ser viables para todo tipo de públicos. Básicamente nuestro objetivo es seguir creciendo profesionalmente y revisar y generar ese conocimiento. Entonces la crítica tiene que ser un proceso que tiene que estar siempre ahí. Por lo tanto, la disparidad de opiniones no quiere decir que sean malas o que no sean válidas, simplemente que si se hacen de forma justificada son un proceso normal. Sobre todo aclarar con la idea de que nosotros vamos a intentar ser muy críticos, pero sobre todo vosotros tenéis que ser más críticos aún, en base a que lo que nosotros intentamos transmitiros tenéis que llevarlo a vuestra necesidad y a vuestra ejecución, y en base a ello ver cuál os interesa de los diferentes ejercicios que podemos proponer y en qué momento puede ser que os interese uno u otro ejercicio. En este caso tenemos una pregunta de Kick Pro que dice: ¿qué ejercicio compensatorio me recomiendan si estoy jorobado? Bien, en este caso yo creo que el término jorobado, bueno, vamos a relacionarlo más con una posición cifótica, digamos, una anteriorización de los hombros, igual una protección de la cabeza. Entonces, en este caso yo creo que dar una respuesta muy general es complejo,
porque habría que analizar cuáles son las consecuencias que está llevando a ello, en qué momento de tu vida se está produciendo esta situación, si tenemos capacidad o no, si es más estructural o no esta posición. Bien, por norma general, lo primero que creo que debemos mencionar es intentar buscar una extensión torácica, ya que estamos prestando más atención a la curvatura cifótica, y a partir de ahí de buscar esa pequeña extensión a nivel torácico empezar a sumar el resto de articulaciones, ¿no? Sí, básicamente es un patrón disfuncional que se repite, que es la posición cifótica, por el estilo de vida que tenemos, y al final casi todo el grueso de la población va a tener que buscar ese tipo de ejercicio porque es el patrón habitual. No obstante, no queremos decir que siempre sea específico de cada uno, pero en general sí. Hay opciones, por ejemplo, sencillas a realizar, que es que básicamente en nuestro diario muchas veces intentamos soliviantar todas estas alteraciones posturales con 1 hora de ejercicio, llámese pilates, llámese yoga, y eso seguramente no revierta ese nivel postural. Igual pasa con los ejercicios compensatorios que intentemos trabajar a nivel de pesas. A veces estrategias sencillas, como simplemente que cada hora y media, 2 horas, adoptemos posturas que nos lleven al patrón contrario, como por ejemplo son los ejercicios de McKenzie en los que buscamos la extensión, o simplemente coger el fitball y estirarnos de manera dinámica para ganar esa movilidad en el raquis torácico, nos puede interesar por encima de intentar hacer solo 1 hora a lo largo de toda esa semana. Este cómputo, al final, si os dais cuenta, es como, ¿qué es mejor? ¿Trabajar 1 hora solo de trabajo de pesas a la semana o ir haciendo pequeñas dosis? Pues es lo que se está viendo incluso a nivel de HIIT, a nivel de hipertrofia, que es mejor ir haciendo todos los días, ¿no? Aunque sea con una frecuencia menor de tiempo, pero esto a nivel postural va a servir mejor, va a ayudar más. Igual que en el caso del cardio, si queremos aumentar nuestro gasto calórico, ¿qué es mejor? ¿Ir a 1 hora al gimnasio y machacarse o intentar subir la escalera a diario? Pues evidentemente vamos a entrenar, pero si puedes subir la escalera a diario, apostamos por ello. Es sumatorio. Vale, al final es intentar incorporar esos hábitos más activos en el día a día, sobre todo cuando hacemos mención a situaciones como en este caso puede ser una corrección a nivel postural, donde simplemente con la realización de ejercicio poco vamos a provocar, porque digamos que la cantidad de posturas que tenemos en el día a día y de acciones, como el uso de teléfonos móviles, de aplicaciones, o sea, de ordenadores, de tablet, todo me lleva a esta posición. Lo que necesito es cada X tiempo, cuanto menos tiempo sea mejor, realizar esa pequeña micropausa que reduzca de cierta forma esa compresión más a nivel anterior y me permita liberar la parte anterior y favoreciendo esa realineación a nivel postural. Así es. Entonces, quedaros con todo lo que se han trabajado a nivel postural. No se trata de un ejercicio, sino se trata nuevamente de cambiar hábitos y de aplicar protocolos a largo plazo y a diario. Bien, seguimos un poquito más con la misma temática. En este caso, Lisan Orosito nos decía: muy buen vídeo, pero ¿qué opináis del peso muerto para corregir la postura? Incide sobre el dorsal con la técnica de empuje hacia las piernas, pero también hay una constante retracción escapular, ¿vale? Y nos decía qué ejercicio sería más completo. Bien. En este caso, en relación al peso muerto, si lo que queremos es mejorar la postura, yo creo que estamos en la misma situación que antes. No es necesario recurrir, o la forma más óptima no es recurrir a un ejercicio específico para favorecer la corrección a nivel postural. Normalmente vamos a intentar, yo creo, es más plantear un trabajo compensatorio entre la musculatura profunda y la musculatura superficial. Desgraciadamente, todos los que vamos al gimnasio tenemos un espejo y nos gusta mirarnos delante de él, y consecuentemente lo que hacemos es focalizar el trabajo sobre aquella masa muscular que mejor nos vemos y olvidamos mucho esa musculatura más profunda. Entonces, siendo un poquito más crítico, todo lo que sea a nivel postural, no intentéis plantearlo desde un punto de vista de trabajo a nivel superficial, desde un único ejercicio, porque estaremos equivocando cuál es el objetivo y la focalización del trabajo necesario para corregirlo, ¿no? Así es. No obstante, el peso muerto como ejercicio estructural básico, con una buena técnica y un buen patrón, es un ejercicio que va a solicitar muchísima musculatura, entre ellas la musculatura profunda, pero vamos a ir primero a lo que ha dicho Theo y luego trabajaremos de forma más global con este. En definitiva es una combinación de ambos, pero incidimos, cambiar hábitos y intentar estar en una mejor posición a diario. Bien, la siguiente pregunta nos llegaba de Carlos Aguilera, de Venezuela, y realmente lo que hacía es una especie de crítica al tema del uso, digamos, a la información que habíamos dado sobre las dominadas en el vídeo de David. En el vídeo de David, y sobre los problemas que pueden estar asociados a la ejecución de la dominada como uno de los patrones principales. Bien,
En este caso, volvemos yo creo exactamente a lo mismo. La dominada tiene una ejecución correcta que puede ser muy buena, pero si esa ejecución no se realiza de la forma más precisa, los problemas que tenemos asociados a la mala ejecución, teniendo en cuenta, como comentaba Cano, que el dorsal es un rotador interno, lo vamos a incidir mucho más en favorecer esa posición cifótica, o al final lo vamos a favorecer esa rotación interna. Entonces, no es el objetivo, o sea, no es el ejercicio óptimo cuando yo necesito mejorar una postura o cuando tengo un problema como es una posición hipercifótica en este caso. Normalmente en este caso también diríamos que si estoy hipercifótico, la movilidad, el hombro va a estar restringida, nos va a costar subir los brazos por encima de la cabeza y es una posición incómoda, por lo que vamos a tener que hacer compensaciones probablemente a nivel lumbar y en otros aspectos. Claro, y por ejemplo en ese tipo de gente, pues la dominada no sería un ejercicio recomendado. Es simple y sencillo, es decir, vamos a recomendar los ejercicios que veamos adecuados para las patologías o alteraciones posturales que encontremos en cada persona. Entonces, no es que planteemos, oye, la dominada, no, lo que pasa es que muchas veces hemos pensado que ejercicios como, llámese peso muerto, llámese dominada, van a ayudarnos al patrón de que, pues sí, claro, el dorsal trabaja, pero se está viendo, y esto va a irnos pasando según pasen los años, que van saliendo estudios que hablan de que el dorsal tiene diferentes funciones dentro de incluso la bipedestación, el andar por la calle. Entonces es importante que entendamos la complejidad de todo ese conjunto de músculos que trabajan al unísono para al final mantener una postura armónica. Bien, igualmente vamos a referenciar un poquito más de esta pregunta, donde nos decías, antes de nada me gustaría comentaros que de cierta forma estamos insultando a los practicantes de la calistenia y sus derivados. Yo, desde mi opinión, te digo que creo que estás equivocado. No estamos insultando a ningún practicante de la calistenia, simplemente estamos analizando un movimiento que se realiza tanto dentro como fuera de la calistenia. Al final, la calistenia es un método de entrenamiento como tal, que es trabajar con la propia autocarga en un momento dado. Entonces, no estamos, permíteme que diga, no estamos insultando a los practicantes de la calistenia, lo que estamos intentando es simplemente analizar un movimiento con el fin de que este sea el más saludable posible, que es el fin que perseguimos en este caso. Hace muy poco, en 2016, salió un metaanálisis sobre la paradoja del entrenamiento y se comprobó que hasta en el 60% de los casos el entrenamiento creaba más causas de lesión que realmente evitaba. Y se vio que normalmente era por o la acumulación de fatiga o el entrenamiento al que se veía sometido el deportista durante la temporada. Entonces, vamos a ser autocríticos y vamos a criticar que a veces o nos pasamos o no llegamos. Entonces, ¿el entrenamiento es bueno? ¿El ejercicio es bueno? Por supuestísimo que sí, pero muchas veces lo enfocamos mal. Entonces, vamos a ser críticos en el proceso de elección, de la frecuencia de entrenamiento, de ver si hemos descansado, porque muchas veces las cosas más básicas las pasamos por alto, ¿no? Sí, al final es tan sencillo como aquel tiempo que estoy lesionado, no entreno. Entonces no me interesa lesionármelo, claramente. Claro. Entonces lo mejor siempre es que los pasos sean progresivos, que los ejercicios se realicen de forma correcta, porque al final voy a ganar en rendimiento, pero también voy a ganar en salud. Claro. La siguiente pregunta que tenemos la hace Gotthard Charles Brown, que decía: tengo una duda, ¿cuántas veces a la semana debería entrenar el glúteo? Suelo hacer el bridge con barra y la espalda superior en un banco. Bien. En este caso yo creo que es mucho más, tiene mucho más sentido si lo que vamos a intentar es extrapolar esta pregunta de cuántas veces debo entrenar el glúteo a cuántas veces debería entrenar a la semana un grupo muscular, ¿vale? Además habíamos seleccionado otra pregunta que era en relación también a la frecuencia en hipertrofia, entonces así matamos dos pájaros de un tiro. ¿Cuánta fatiga tolero? Es la clave. Bien, al final, como creo que daros un número exacto de cuántas series o cuántas sesiones a la semana realizar sería un poco absurdo por nuestra cuenta, porque primero habría que ver en qué momento estás, qué nivel de entrenamiento tienes, qué objetivo tienes, con qué cargas estás trabajando, cuánta fatiga puedes tolerar. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores y algunos más, con qué velocidad estoy, por ejemplo, desplazando la carga, lo que debo saber es, lo más importante es cuánta fatiga puedo tolerar para que cada uno de los estímulos que estoy aportando siempre tenga la mejor calidad posible. ¿Qué es lo que me interesa siempre? Que la calidad del estímulo sea la mejor posible. Lógicamente, si yo quiero mejorar en un patrón, normalmente realizando ese estímulo con mayor frecuencia puede ser una buena estrategia, pero siempre y cuando cada vez que yo aplico ese estímulo sea con la calidad exacta y con la fatiga la mínima que necesito para mejorar, de tal forma que pueda volver a repetir ese estímulo. Yo creo que esa sería la base. Básicamente hay que intentar encontrar la dosis que me permita volver a entrenar.
lo antes posible y que no decaiga mi rendimiento y a la vez, evidentemente, no tenga riesgo de una posible lesión. Claro, y a veces intentando simplificar todo, como hace, por ejemplo, el guío que hizo Eneco, ¿no? Que creo que era un meta de Schoenfeld, a veces simplificando tanto entre hablar frecuencia 3 o 4, nos llevamos o digamos cortamos la cabeza de toda esa gente que puede tener, por ejemplo, alteraciones a nivel de ligamento, de tendón, que los tiempos de recuperación van a ser totalmente diferentes, que hayan tenido patologías o que incluso sufran alguna, por ejemplo, insuficiencia renal que haga que los tendones tengan mayor tipo de afectación. Por tanto, la carga de entrenamiento que puede someter ese sujeto pues no es la misma que a lo mejor la tuya o la mía. Por eso hay que tener una capacidad crítica y ir, a veces, a la antigua de decir, vamos a jugar un poco con el ensayo-error, de ir condicionando los estímulos que damos a nuestro deportista o a nosotros mismos para saber si me paso o no llego. Lo que está claro es que si empezamos a tener sintomatología dolorosa, hacemos ejercicios y al contrario de mejorar nuestras marcas, van en regresión, ahí algo está pasando, ¿no? Noto que estoy entrenando y tengo una fatiga, que no rindo igual, seguramente me habré pasado el estímulo. Evidentemente tenemos medios para saber cuánto es esa fatiga que toleramos, pero quizás no estén al alcance de todo. Hablamos del control de la velocidad en el entrenamiento y otros medios. Eso se puede también medir un poco por sensaciones. Al final, las sensaciones que tengáis día a día, si sabéis gestionarlas y aprendéis, y es un proceso que quizás os interesa involucraros, aprender a controlar vuestras sensaciones de entrenamiento, a medir la velocidad en base a sensaciones, os dirá muchísimo. Entonces, involucrarse en todo ese proceso os va a permitir controlar esa fatiga. Con medios más profesionales, por decirlo de alguna forma, es más fácil, pero la cantidad de entrenamiento que puedo tolerar se puede determinar y depende de cada uno, desde frecuencia 7 a la semana a otras personas que tolerarán 3. La cuestión es intentar encontrar esa dosis. El objetivo al final quedaros con que lo ideal es que esa fatiga, digamos, sea la que podéis tolerar. Y en base a ello, escucharos a vosotros mismos y saber cada día cómo estáis trabajando. Si veis que la calidad que estáis dando, no sé, tenéis buenas sensaciones entrenando, seguramente no hayamos pasado. En este caso sería una sobre la ejecución del bridge o la ejecución del hip thrust, en ambos casos. Y sería si es lo mismo la activación que puedo provocar cuando realizo el gesto con un apoyo bipodal, es decir, con las dos piernas, o con un apoyo unipodal. En este caso, una respuesta, vamos a intentar incidir en este tipo de temática con vídeos más adelante, pero dando un pequeño adelanto sobre ello. La activación es totalmente diferente, entre otros motivos, porque la carga, en vez de repartirse entre dos apoyos, sería un único apoyo, con lo cual estáis levantando prácticamente el doble de la carga, e igualmente el componente de estabilización cuando lo realizo sobre una pierna es muchísimo mayor, por lo cual la demanda que tengo, por ejemplo, sobre musculatura como el glúteo medio va a ser más elevada. De todas formas, incidiremos más adelante con un vídeo específico. Sí, se puede hablar incluso sobre la importancia del trabajo unilateral. Una pregunta muy importante, creo, es ¿qué es mejor? ¿Poner poco peso pero tener una buena focalización en el músculo de una forma muy alta y con una alta conexión entre el cuerpo y la mente? ¿O por el contrario, poner mucho peso pero no prestar atención a esta conexión entre la mente y el músculo? ¿Vale? Esta pregunta nos planteaba Neil Andreu. Bien, para mí la primera premisa es, si yo no sé realizar un movimiento de forma correcta, quita todo el peso del mundo. O sea, es decir, lo principal es que el patrón de movimiento sea el correcto. Para ello es necesario que haya una buena conexión entre la mente y el músculo. Es necesario que conozcas los rangos de movimiento que tiene cada articulación y cómo se tiene que integrar cada movimiento de la articulación dentro de un patrón de movimiento. Entonces, con esa premisa, yo eliminaría la parte de incrementar la carga inicialmente. A partir de ahí, una vez que yo tengo un patrón de movimiento correcto, principalmente por seguridad, empezaría a aumentar la carga de forma progresiva. Poner el foco externamente, porque una vez que ya sé hacerlo y está automatizado, puedo poner el foco, levantar la barra hacia el techo, en el caso del press banca. Como dice Zeus, si no tengo eso automatizado, me iría a un foco más interno en el que piense en esa conexión mente-músculo. Eso es, sobre todo, aunque hay teorías que nos dicen dónde focalizar más la atención cuando estoy realizando el aprendizaje del movimiento, podemos jugar con el foco externo e interno, pero yo no aplicaría, digamos, cargas elevadas si no hay un patrón de movimiento correctamente adquirido. Para ello, primero aprendo correctamente el patrón y una vez que tengo ese patrón ya puedo empezar a incrementar la carga. Si no, seguramente el riesgo de lesión que tenéis es mayor, la ejecución de una forma incorrecta de un gesto con carga lo que va a provocar es que vais a empezar a compensar con movimientos en otro tipo de articulaciones o con otra musculatura que no es la que debería estar trabajando si diseñáis correctamente el ejercicio, y todo ello que puede provocar al final es
malos hábitos, sobrecargas en estructuras que no están diseñadas para ello y consecuentemente el incremento del riesgo de lesión. ¿Cómo compaginar el trabajo de hipertrofia con el trabajo de resistencia, o en este caso el trabajo de fuerza también con el trabajo de resistencia? Bien, esta es una pregunta compleja y a mí me gustaría abordarla en un vídeo solo para esto. En el caso del trabajo de hipertrofia, sí que podemos avanzar que depende de las demandas de especialización. Es decir, en el caso del trabajo de fuerza no nos va a interesar demasiado meter trabajo de resistencia, porque evidentemente va a interferir en el aumento de esta, y en el caso de la potencia menos todavía. En el de la hipertrofia y en el caso de las definiciones sí puede ser más interesante. Ahora bien, habría que distinguir entre el tipo de intensidad. Bien, yo sobre todo si atendemos al metaanálisis que comentas, uno de 2008, de Wilson, perdón, 2008 no, 2012, lo que hace es analizamos, digamos, cómo puede repercutir o cómo puede influir cuando yo implemento el trabajo de resistencia al de fuerza, es decir, cuando incorporo el cardio al trabajo, digamos, de musculación, por decirlo de una forma muy llana. El problema que tenemos es que dentro de las manifestaciones de la fuerza, por un lado tendríamos lo que es la potencia, esa capacidad de generar, digamos, una rápida movilización de la carga, o el trabajo de fuerza, mover una carga muy elevada, con una menor velocidad consecuentemente, o ya sea el trabajo de la hipertrofia, el incremento de masa muscular. De esas tres capacidades, la que más afectada se va a ver va a ser la potencia. Es por ello que lo que tenemos que tener en cuenta es primero, ¿cuál es mi objetivo? Porque si mi objetivo es la mejora de la potencia, lógicamente el trabajo de la resistencia no me va a venir nada bien. O sea, independientemente si es a alta o a baja intensidad. Si nos vamos a los otros dos, deberíamos ver también igualmente qué tipo de sujetos sois. Si sois sujetos con una experiencia en el entrenamiento, entonces digamos, la interferencia que podéis provocar, ese menor desarrollo de los niveles de fuerza, va a estar mucho más presente que si sois sujetos novatos. Entonces también debéis tener en cuenta en qué momento o qué nivel de entrenamiento tenéis, por otro lado. Y aparte de ello, si nos centramos más en el tema de, digamos, de la intensidad, ¿qué hago? ¿Alta intensidad? ¿Hago HIIT o hago ese trote más suavecito o una intensidad moderada? Viendo los diferentes estudios, aquí daros una respuesta sería muy complicado, porque no tenemos una evidencia, ciencia cierta sobre cuál sería el mejor estímulo o el que pueda minimizar esa interferencia en un momento dado. Si nos vamos a respuestas hormonales, un entrenamiento de alta intensidad respecto a la hipertrofia puede ser muy interesante, porque va a provocar un entorno o una respuesta más anabólica que puede favorecer ese desarrollo, digamos, a nivel de masa muscular. En este caso, por ejemplo, el entrenamiento de alta intensidad va a generar mayores niveles de hormona del crecimiento. No obstante, se ha visto también cómo la respuesta hormonal post-ejercicio al entrenamiento no es lo más importante a la hora de inducir hipertrofia. Por ejemplo, los factores como la nutrición, el tipo de entrenamiento, el descanso y bueno, ya ayuda ergogénica, como pueden ser en este caso los esteroides, evidentemente tienen mucho más potencial para esto. Entonces digamos que en esa pirámide de factores que intervienen, la respuesta hormonal estaría la última. Entonces quizás no sea tan relevante, pero se puede tener en cuenta. Eso es. Con todo ello que queremos trasladaros es que daros una respuesta muy concreta sería muy complicado, porque igualmente también tendría que ver qué tipo de ejercicio el que realizo. No es lo mismo si hago una cinta o si lo que hago es una bicicleta, porque el patrón predominante de activación, ya sea el concéntrico o el excéntrico, es totalmente diferente en uno del otro. Aparte de ello, igualmente tengo que ver la intensidad, la duración con la que estoy aplicando el estímulo, la fatiga que provoco con cada uno de ellos. Entonces, yo creo que os podéis quedar con la misma premisa antes decíamos de la fatiga tolerable. Intentad siempre separar un entrenamiento del otro, porque de esa forma vais a poder minimizar ese efecto sobre el de la fuerza, y si podéis alternarlo en día siempre mejor. Y por otro lado, igualmente, siempre intentar que ese estímulo de resistencia sea de muy buena calidad, pero que sea el que provoque la menor fatiga posible. De forma aclaratoria, como dijo Fede al principio, si somos sujetos novatos, básicamente nos va a dar un poco igual lo que hagamos, casi todo va a sumar. Si somos sujetos más especializados, sí que tendremos que afinar un poco más en el caso de aquellos que queráis aportar el entrenamiento de resistencia a vuestra definición en el trabajo de hipertrofia. Sí que ciertos modelos nos dicen que el trabajo de alta intensidad produce adaptaciones contrarias al trabajo de hipertrofia, que por lo tanto quizás el de resistencia convencional sería una mejor apuesta, pero yo digo que todo esto está un poco en el aire. Y en el caso de deportistas que no se dedican al culturismo, sino de deportes en los que necesitamos los dos tipos de cualidades, como pueda ser por ejemplo el fútbol, pues apostaremos por un tipo de entrenamiento u otro en función del momento de la temporada, de las demandas del jugador, y teniendo en cuenta todas estas variables.
Entonces, la especificidad del entrenamiento en el caso de deportes nos dice que el entrenamiento de alta intensidad puede ser más parecido a lo que se hace, pero también, como siempre, hay que tener en cuenta la fase de entrenamiento, lo que quiero mejorar, en fin, un montón de variables. Si por ejemplo habláramos de hipertrofia, Gentile 2015 en la revisión que hizo recomendó, por ejemplo, dentro del entrenamiento aeróbico o anaeróbico que se hiciese, mejor la bicicleta a la cinta, por ejemplo, porque comprobó que se llevaba menor porcentaje de masa muscular. Entonces, si nos importara solo el tema hipertrofia y no quisiéramos perder la menor masa muscular posible en una etapa, por ejemplo, de definición en la que queramos introducir cardio o HIIT, pues a lo mejor la bicicleta es una mejor opción que correr. Sí, ¿vale? tiene menor impacto, por lo tanto el daño excéntrico que genera es menor y al final no sumamos daño excéntrico, que ya lo teníamos con la sesión anterior de fuerza, que puede que en vez de generar una adaptación positiva la genere negativa, haciendo mayor fatiga. Entonces sí que la bicicleta biomecánicamente es mucho más similar al entrenamiento de fuerza. Yo creo que podemos cerrar con, desgraciadamente no tenemos una respuesta para ello porque es un puzzle con muchas piezas y lo que podemos hacer de cierta forma es quedaros con esas pequeñas pinceladas. En función del nivel de entrenamiento podéis tolerar más que menos. Si queréis trabajar la potencia debéis evitar el trabajo de fuerza, o sea, de resistencia. Si queréis mejorar los niveles de fuerza hasta cierto punto os interesa evitarla, y en el caso de la hipertrofia, pues bueno, siempre se puede meter pero de una forma muy controlada en este caso. Yo en el caso de la hipertrofia apostaría por los dos, sin abusar de ninguno, y sí que es verdad que si el nivel de sujeto ya es muy elevado, quizá, y en mi opinión, me mojo un poquito, sí apostaría por el cardio convencional. Daros las gracias por el vídeo, espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de vídeos donde vamos respondiendo a diferentes preguntas, os agradecemos la manita arriba, igualmente los comentarios, y a partir de ahí pues iremos repitiendo este tipo de dinámicas si os gusta y os parece correcto. Hay dudas o cuestiones que nos hacéis dentro de los comentarios del canal que son bastante complejas, como estáis viendo, entonces por eso no las contestamos, digamos, in situ, ¿vale? No ponemos un post porque nos tendríamos que extender muchísimo y no tenemos ni ese tiempo material, por desgracia, y a lo mejor no queda entendible. Por eso vamos a ir dándoles respuestas con este tipo de vídeos. Claro, intentamos que sean preguntas generalistas, que podamos dar una respuesta a mucha gente y no en un caso concreto. Realmente intentamos que sea un trabajo para todos. Vale, pues la manita arriba, un saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.